Antes de que el nombre de Aristóteles se convirtiera en una palabra tan grande como lógica o ciencia, antes de que reyes y conquistadores buscaran su sabiduría, hubo un niño. Un niño que vivía en un lugar llamado Estagira, una pequeña ciudad de Macedonia acunada a orillas del mar Egeo. No era Atenas, con sus templos imponentes y sus plazas llenas de debates a los gritos. Estagira era un lugar más humilde, un pueblo que olía a sal, a redes de pescadores secándose al sol y a las hierbas silvestres que crecían en las colinas. Era un lugar anclado en la tierra, en el mundo real. Y ese fue el primer maestro de Aristóteles. Su padre, Nicómaco, era el médico personal del rey de Macedonia, un hombre respetado y de manos sabias. Su casa no era un palacio, sino un taller de vida y muerte. No había estatuas en los pasillos, sino estanterías llenas de frascos con raíces y hojas secas, cada una con su nombre y su propósito. El aire no olía a incienso, sino a la mezcla limpia de plantas medicinales, y al aroma de los papiros donde Nicómaco anotaba sus observaciones con una paciencia infinita. Y el pequeño Aristóteles creció en ese mundo. Mientras otros chicos jugaban a la guerra con palos y escudos de madera, él pasaba las horas en silencio, en un rincón del estudio de su padre. Pero no jugaba. Observaba, con una intensidad impropia de su edad, miraba cómo su padre examinaba a un enfermo, cómo escuchaba el ritmo de un corazón apoyando la oreja en el pecho, cómo estudiaba el color de la piel, la claridad de los ojos. Veía a su padre tomar un pez que le traía un pescador, y con un cuchillo fino y preciso, abrirlo para dibujar la forma de sus órganos, maravillándose no de un misterio divino, sino de la perfección tangible de su diseño. Su padre nunca le habló de un mundo de ideas perfectas e invisibles. Le hablaba del mundo que tenían enfrente. Le enseñó a nombrar las cosas. Esto, Aristóteles, es un hueso. Y sirve para sostener. Esto es un músculo y sirve para mover. Y esto es una vena, y lleva la vida por dentro. Le enseñó que para entender el todo, primero había que entender las partes. Que la verdad no se encontraba discutiendo en una plaza, sino mirando con atención, tocando, clasificando, ordenando. El niño aprendió a ver el universo como su padre veía un cuerpo, un sistema complejo pero comprensible, un mapa fascinante donde cada pieza tenía una función y un lugar. Su primera filosofía no nació de las grandes preguntas sobre las estrellas, sino de las preguntas pequeñas sobre las cosas que podía tocar. ¿Por qué las hojas de este árbol son diferentes a las de aquel? ¿Cómo hace un cangrejo para caminar de costado? ¿Qué tienen en común un delfín y un perro para que ambos necesiten aire para vivir? Mientras los filósofos de Atenas discutían sobre la esencia del bien y la justicia, el pequeño Aristóteles, en su rincón del mundo, estaba descubriendo un principio que lo guiaría toda su vida, que el primer paso para entender cualquier cosa, por grande que sea, es arrodillarse, mirar de cerca y respetar la verdad de lo que se tiene entre las manos. Esa fue la primera y más profunda lección. Su mente no fue moldeada en el aire de los debates abstractos, sino en la tierra firme de la observación. Fue el ojo del médico el que, sin saberlo, estaba forjando el alma del más grande de los filósofos. Los años de la niñez pasaron, y con ellos, también se fueron sus padres. Aristóteles quedó huérfano, pero con una herencia que no se mide en monedas de oro, una curiosidad insaciable y una mente afilada como un bisturí. Su tutor, viendo en él una inteligencia fuera de lo común, tomó la decisión que marcaría su vida para siempre. Lo envió a Atenas, a la famosa Academia de Platón. Dejar esta gira fue como salir de una habitación tranquila y silenciosa para entrar en el medio de una plaza en plena fiesta. Atenas era un torbellino de gente, de arte, de política. Era una ciudad que no olía a sal y a hierbas, sino a mármol, a incienso y a las ideas que flotaban en el aire. Y en las afueras de esa ciudad bulliciosa, en un jardín tranquilo a la sombra de olivos centenarios, se encontraba la academia. No era una escuela como las de ahora. Era un lugar donde el conocimiento se compartía caminando, donde las lecciones eran diálogos y las preguntas eran más importantes que las respuestas. Y en el centro de todo, como un sol, estaba Platón. Ya era un hombre mayor, con una barba blanca y una mirada que parecía ver más allá de las cosas, hacia un mundo de formas perfectas, de esencias puras. Su voz era cautivadora, y sus ideas, como una música celestial. Hablaba de un mundo donde las sillas y las mesas que vemos son solo sombras imperfectas de una silla y una mesa, ideales, eternas e inmutables. Aristóteles,
el joven que venía del mundo de los peces y los huesos, quedó deslumbrado. Fue como si toda su vida hubiera mirado el suelo, y de repente, alguien le enseñara a mirar las estrellas. Por un tiempo, se sumergió por completo en ese océano de abstracción. Su mente, acostumbrada a clasificar lo tangible, se aplicó con una pasión feroz a ordenar ese nuevo universo de conceptos puros. Escuchaba a su maestro durante horas, debatía con sus compañeros, y por las noches leía y releía los diálogos de Platón hasta que las palabras parecían cobrar vida propia. Su inteligencia no pasó desapercibida. Rápidamente se convirtió en la joya de la academia. Era el alumno que siempre tenía la pregunta más aguda, el argumento más sólido, la refutación más brillante. El propio Platón, que había visto pasar a cientos de mentes jóvenes, reconoció en él algo único. Lo llamaba la mente de la academia, porque mientras los demás necesitaban que les explicaran las cosas, Aristóteles parecía comprenderlas desde adentro. Se forjó entre ellos un lazo de profundo respeto y admiración, la del maestro que ve en su alumno la promesa de un futuro aún más grande, y la del alumno que ve en su maestro la encarnación de la sabiduría. Por 20 años, la academia fue su hogar. Aristóteles se convirtió en un pilar de ese lugar, un maestro por derecho propio, que defendía y expandía las ideas de Platón con una elocuencia que nadie podía igualar. Se sumergió tanto en el mundo de las ideas que, por un tiempo, pareció que el recuerdo del estudio de su padre, con su olor a tierra y su lógica de lo concreto, había quedado sepultado para siempre. Pero la semilla que había plantado Nicómaco en su alma de niño no estaba muerta, solo dormía, esperando el momento justo para empezar a germinar. Pasaron los años, y Aristóteles se convirtió en un pilar de la academia. Ya no era solo el alumno más brillante, sino un maestro que guiaba a los más jóvenes por los laberintos del pensamiento de Platón. Su lealtad a su mentor era absoluta, y su capacidad para defender la teoría de las formas era legendaria. Pero en lo más profundo de su ser, el ojo del médico, el ojo que su padre Nicómaco le había enseñado a usar, nunca dejó de observar. La grieta, la primera, se abrió en una tarde cálida, bajo los olivos sagrados de la academia. Platón estaba en su apogeo, rodeado de sus discípulos más avanzados. Hablaba de la belleza, de la justicia, de la verdad, no como ideas que los hombres inventan, sino como formas perfectas y eternas que existían en un plano superior. Decía que todo lo que vemos en este mundo, cada acto de justicia, cada cosa bella, es solo una sombra, una copia imperfecta de ese ideal inalcanzable. Y mientras hablaba, un jardinero anciano cruzó por el borde del patio. Era un hombre viejo, encorvado por décadas de trabajo, y caminaba con una cojera pronunciada, arrastrando una pierna que alguna vez se había roto y había sanado mal. La mayoría de los estudiantes ni lo notaron, absortos en las palabras del maestro. Pero Aristóteles lo vio. Y su mente, en un instante, conectó la imagen de ese hombre real, con su cuerpo imperfecto y su andar desparejo, con la idea abstracta de la forma del hombre perfecta de la que hablaba Platón. Por primera vez, sintió una punzada de duda, una disonancia. La explicación de su maestro era hermosa, era elegante, pero no encajaba del todo con la realidad de ese jardinero. Esperó, con un respeto casi religioso, a que Platón terminara su idea. Y entonces levantó la mano. No había desafío en su voz, solo una curiosidad genuina. «Maestro», dijo, y todos se giraron a mirarlo. Si la forma del hombre es perfecta y completa, ¿cómo debemos entender entonces sus imperfecciones en este mundo? ¿La cojera de ese hombre es solo un error, una sombra fallida? ¿O acaso esa fragilidad, esa capacidad de romperse y sanar de forma imperfecta, no es también parte esencial de lo que significa ser un hombre? Un silencio se apoderó del jardín. La pregunta era simple, pero profunda. Platón, que amaba los desafíos intelectuales, sonrió con benevolencia. Y le respondió con la elocuencia de siempre. Le explicó que el cuerpo es una cárcel para el alma, que las imperfecciones pertenecen al mundo de las sombras, al mundo material, pero que el alma, que es un reflejo de la forma perfecta, permanece intacta. Su respuesta fue un poema de lógica, una defensa brillante de su sistema. Los demás alumnos asintieron, satisfechos. Pero Aristóteles, aunque asintió por respeto, sintió que algo dentro de él no quedaba en calma. La respuesta de Platón era perfecta, pero no explicaba el dolor en la cara del viejo jardinero al caminar, no explicaba la dignidad de su cuerpo trabajado y roto.
Por primera vez, las palabras más sabias de Atenas no le alcanzaban. Se dio cuenta de que para Platón, la verdad estaba allá arriba, en el mundo de las ideas. Pero para él, la verdad de ese hombre, la verdad de su cojera, estaba acá abajo, en sus huesos, en sus músculos, en la historia que su cuerpo contaba. Esa tarde, mientras volvía a su habitación, Aristóteles supo que algo había cambiado para siempre. El inmenso respeto por su maestro seguía intacto, pero a su lado había nacido una compañera inseparable, la duda. Una duda que lo empujaría, el resto de su vida, a buscar la verdad no solo en el cielo de las ideas abstractas, sino también en el barro, en la sangre y en la maravillosa imperfección del mundo real. La grieta se había abierto. Los años siguieron pasando en la academia. Aristóteles continuó enseñando y debatiendo, siempre con un respeto inmenso por su maestro. Pero la grieta que se había abierto en su mente aquella tarde nunca se cerró. Al contrario, se fue ensanchando en silencio. Mientras en público defendía las formas perfectas de Platón, en privado, en sus propios escritos, empezaba a construir un mundo diferente, un mundo basado en la lógica de lo que se puede ver y tocar. No era una traición, era una evolución. Amaba a Platón como a un padre, pero su lealtad a la verdad, a su verdad, era cada vez más fuerte. Platón, que era sabio hasta en los huesos, lo sabía. Veía en los ojos de su discípulo más brillante no solo la admiración, sino también el fuego de una mente que ya no se conformaba, que necesitaba explorar su propio camino. Quizás por eso, en sus últimos años, sus diálogos con Aristóteles se volvieron más profundos, más enigmáticos, como si en lugar de darle respuestas, quisiera dejarle las preguntas más importantes. Cuando Platón murió, Atenas entera sintió un vacío. No fue como la muerte de un hombre, fue como si el sol se hubiera tomado un día libre sin avisar. Para Aristóteles, el dolor fue profundo y silencioso. Lloró no solo al maestro que le había enseñado a pensar, sino al hombre que le había dado un hogar intelectual por 20 años. Pero en medio de esa pena, flotaba una pregunta en el aire de la academia: ¿quién sería el sucesor? Todos los ojos estaban puestos en Aristóteles. Era la elección lógica, el heredero natural. Era la mente de la academia. Pero la decisión de Platón, revelada en su testamento, fue otra. Dejó la dirección de su escuela a su sobrino, Espeusipo, un hombre leal a su doctrina, pero sin la chispa de su discípulo más famoso. Muchos lo vieron como un desaire, una ofensa final. Pero Aristóteles en ese momento entendió la última y más grande lección de su maestro. No se sintió traicionado. Al contrario, sintió una extraña y profunda gratitud. Comprendió que Platón, al no atarlo a la dirección de la academia, no lo estaba castigando. Lo estaba liberando. Le estaba diciendo, desde el más allá: tu camino no es este. No te quedes cuidando mi jardín. Anda y planta el tuyo. Era el permiso final para volar, el empujón que el águila le da a su pichón, para que deje el nido. Y eso hizo. Sin dramas ni discursos, con la misma discreción con la que había cultivado sus ideas, Aristóteles empacó sus papiros. Se despidió de sus amigos y, una mañana, dejó Atenas. Mientras se alejaba, miró por última vez la colina donde se alzaba la academia, ese lugar que había sido su mundo. Pero ya no sentía la sombra del maestro sobre él, sentía su luz, una luz que ahora lo impulsaba a buscar su propio horizonte. El alumno más grande de Platón por fin estaba libre para dejar de serlo, y empezar, de una vez por todas, a ser simplemente Aristóteles. Libre de la academia, pero también sin su amparo, Aristóteles se convirtió en un filósofo errante. Cruzó el mar Egeo y llegó a las costas de Asia Menor, a un pequeño reino gobernado por un tirano llamado Hermias, quien, cosa rara, había sido también alumno de Platón. Hermias recibió a Aristóteles no solo como a un amigo, sino como a un tesoro, y por un tiempo, el filósofo vivió allí, aconsejando al rey y disfrutando de una libertad de pensamiento que nunca antes había tenido. Fue en esa corte lejana donde conoció a Pitias, la sobrina del rey. No era solo una mujer de gran belleza, sino también de una inteligencia aguda y un espíritu curioso. Vio en Aristóteles no al académico solemne, sino al hombre de mirada intensa, al que se le iluminaban los ojos hablando de la estructura de una concha marina. Y Aristóteles encontró en ella no solo una esposa, sino una compañera, un ancla que lo ataba al mundo de los afectos y las responsabilidades humanas,
un contrapeso a una mente que tendía a perderse en el universo de las ideas. Se casaron y en ese vínculo, Aristóteles encontró un nuevo tipo de felicidad, una que no venía de una conclusión lógica, sino del simple y misterioso acto de compartir la vida. Poco después, se mudaron a la cercana isla de Lesbos, a una ciudad llamada Mitilene. Y fue allí, en la quietud de sus lagunas y la riqueza de sus costas, donde la semilla que su padre había plantado en su niñez germinó con una fuerza imparable. Cada mañana, Aristóteles caminaba por la orilla. Pero no paseaba, trabajaba. Se arremangaba la túnica, se metía en el agua hasta las rodillas, y se convertía en un explorador de un mundo que la filosofía había ignorado por completo. Pasaba horas observando el movimiento de los cangrejos, la forma en que un pulpo cambiaba de color, la increíble arquitectura de un erizo de mar. Llevaba las criaturas a su estudio, y con la misma precisión que recordaba de su padre, las diseccionaba. Dibujaba sus órganos, contaba sus tentáculos, anotaba sus hábitos. Para los pescadores de la isla, era un extranjero excéntrico. Pero para la historia del pensamiento, lo que estaba ocurriendo en esa pequeña isla era una revolución. Aristóteles estaba descubriendo que el mundo de la vida no era un caos de copias imperfectas como decía Platón. Estaba descubriendo que la naturaleza tenía su propia lógica, sus propias reglas, una organización asombrosa. Vio que un delfín, aunque vivía en el agua como un pez, tenía pulmones y daba a luz a sus crías vivas, como un perro o un león. Vio que el corazón de un calamar tenía una estructura compleja y un propósito claro. Comprendió que las formas no estaban en un cielo lejano e ideal, estaban ahí, vivas y coleando, en la estructura de un ala, en la espiral de un caracol, en el ciclo de vida de una tortuga. La verdad, su verdad, no había que buscarla mirando hacia arriba, sino mirando con muchísima atención hacia abajo, hacia el mundo que pisamos. Estaba inventando, sin saberlo, la biología, la zoología, y lo más importante de todo, el método científico. Un pequeño grupo de estudiantes, atraídos por su fama, se reunió a su alrededor. Y su forma de enseñar ya no tenía nada que ver con la de la academia. No los sentaba a debatir sobre la esencia de la virtud. Los llevaba a la playa, levantaba un erizo de mar y les preguntaba, ¿qué vemos aquí? Describámoslo. Contemos sus púas. Miremos cómo se mueve. ¿Para qué le sirve cada parte? A partir de esto que vemos y tocamos, ¿qué podemos deducir sobre su naturaleza? Les estaba enseñando a pensar desde lo particular hacia lo general, a construir el conocimiento desde la evidencia, no desde la revelación. Fueron los años más felices y fecundos de su vida. Era un hombre enamorado, un padre, su hija, a quien también llamó Pitias, nació allí, y un científico que sentía que cada día le arrancaba un nuevo secreto al universo. Había salido por completo de la sombra de Platón para encontrar su propia y brillante luz. Pero el destino, que nunca se olvida de sus elegidos, ya estaba preparando su siguiente jugada. Porque al otro lado del mar, en el reino de Macedonia, un rey poderoso llamado Filipo II observaba con preocupación el carácter indomable de su hijo adolescente, un muchacho llamado Alejandro, y había decidido que solo había un hombre en todo el mundo capaz de amansar y educar a esa fiera. Y ese hombre estaba en una playa de Lesbos, maravillado por la anatomía de un pulpo. En la cima de su madurez intelectual, mientras Aristóteles encontraba en Lesbos la paz para ordenar el mundo en sus manuscritos, el mundo de los hombres no se detenía. Al norte, en el reino de Macedonia, el rey Filipo II, un guerrero formidable y un estratega brillante, observaba a su hijo adolescente con una mezcla de orgullo y preocupación. El joven se llamaba Alejandro, y en sus ojos ardía un fuego, una ambición tan desmedida que amenazaba con consumirlo todo, a él y al reino. Filipo sabía que la fuerza bruta no bastaría para gobernar el imperio que soñaba construir. Su hijo necesitaba una mente que igualara su espíritu, y decidió que solo había un hombre en toda Grecia capaz de semejante tarea. Así fue como unos mensajeros reales cruzaron el mar y llegaron a la tranquila isla de Lesbos con una oferta que sacudió el mundo de Aristóteles. El rey de Macedonia, un hombre al que en la refinada Atenas consideraban un bárbaro, le pedía que fuera el maestro de su heredero. La decisión no era fácil. Significaba abandonar su laboratorio natural, su vida pacífica junto a Pitias, para volver al epicentro de la política, a un mundo de intrigas y ambiciones que creía haber dejado atrás. Pero el desafío era inmenso, la oportunidad única.
¿Podría su filosofía, nacida de la observación y la lógica, moldear la mente del hombre que estaba destinado a conquistar el mundo? Aceptó. La relación entre el filósofo y el joven príncipe Alejandro fue un choque de universos. Se encontraron en los jardines de Miesa, un santuario tranquilo lejos del ruido de la corte. Aristóteles intentaba enseñarle ética y lógica, hablándole de la virtud y la mesura. Pero Alejandro era un torbellino de energía. Escuchaba con impaciencia, más interesado en las hazañas de los héroes de la Ilíada que en los silogismos. Aristóteles, con la sabiduría del que sabe observar, comprendió que no podía apagar ese fuego. En cambio, decidió darle un cauce. Dejó de lado los tratados abstractos y usó como libro de texto la propia Ilíada de Homero, el poema que Alejandro tanto amaba. A través de la historia de Aquiles, le enseñó sobre la gloria, pero también sobre la soberbia y sus consecuencias. Analizaban las batallas no solo como proezas de fuerza, sino como lecciones de estrategia y psicología. La filosofía se vistió de épica, y por fin, el maestro encontró la llave para entrar en la mente del alumno. Forjaron un vínculo extraño y profundo, el hombre que quería entender el mundo y el joven que quería conquistarlo. Cuando Alejandro, tras la muerte de su padre, se convirtió en Alejandro Magno y partió en su legendaria campaña hacia el este, el trabajo de Aristóteles como tutor había terminado. Regresó a Atenas, pero ya no era el mismo hombre que se había marchado 2 décadas atrás. No era el discípulo a la sombra de Platón. Era el maestro del hombre más poderoso de la tierra, una de las mentes más respetadas del mundo. Y en lugar de volver a la academia, decidió crear algo nuevo, algo suyo. En un terreno a las afueras de la ciudad, junto a un templo dedicado a Apolo, fundó su propia escuela, el Liceo. El Liceo no se parecía a la academia. Si la academia era el templo de la dialéctica y las ideas puras, el Liceo era el primer gran instituto de investigación de la historia. Gracias a la generosidad de su antiguo alumno, Aristóteles reunió una biblioteca como nunca se había visto. Alejandro, desde sus campañas en Persia o la India, le enviaba especímenes de plantas y animales exóticos, mapas de tierras desconocidas, informes sobre costumbres de pueblos lejanos. El Liceo se convirtió en un centro de conocimiento universal. Pero lo más revolucionario fue su método de enseñanza. Aristóteles no se sentaba en una cátedra. Enseñaba caminando. Paseaba con sus alumnos por los senderos sombreados del jardín del Liceo, discutiendo sobre todo lo imaginable, desde la naturaleza del alma hasta la constitución ideal para una ciudad, desde la biología de los moluscos hasta las reglas de la tragedia en el teatro. Por eso a sus seguidores los llamaron los peripatéticos, que significa los que caminan. Para él, pensar era un acto vivo, un movimiento, una exploración constante. Fueron los años de su consagración. Por las mañanas enseñaba a sus discípulos avanzados, y por las tardes daba charlas abiertas para todo el que quisiera escuchar. Y por las noches escribía. Escribía sin descanso, con una urgencia por ordenar todo el conocimiento humano en un sistema coherente. Fue en esos años, caminando bajo los árboles del Liceo, donde su legado tomó su forma definitiva, convirtiéndose en el faro intelectual que iluminaría al mundo por los siguientes 2000 años. Había alcanzado la cima de su vida, un equilibrio perfecto entre la enseñanza, la investigación y la reflexión, protegido por la sombra de su poderoso exalumno, sin saber que esa misma sombra, al desaparecer, lo dejaría a la intemperie. En el apogeo de su gloria en Atenas, mientras el Liceo florecía como el centro del conocimiento universal, una noticia llegó desde la lejana Babilonia, un rumor que viajó más rápido que cualquier barco. Alejandro Magno, el invencible, el conquistador del mundo, su antiguo alumno, había muerto. Una fiebre se lo había llevado en la flor de su juventud. Para el mundo, fue un terremoto que partió un imperio. Para Aristóteles, fue el fin de una era y el comienzo de un peligro inminente. La sombra de Alejandro, que lo había protegido durante tantos años, se desvaneció de golpe, dejándolo a la intemperie. El viento en Atenas no tardó en darse vuelta. El sentimiento antimacedonio, que había estado reprimido por el miedo al conquistador, resurgió con una furia renovada. Y Aristóteles, el extranjero, el amigo de los macedonios, el maestro del tirano, se convirtió en el blanco perfecto para todo ese rencor acumulado. Sus enemigos políticos, envidiosos de su influencia, vieron su oportunidad. No lo atacaron por sus ideas políticas, no. Usaron el veneno más antiguo y efectivo,
la religión. Desempolvaron un viejo poema que Aristóteles había escrito años atrás en honor a su amigo, el rey Hermias, y lo acusaron de impiedad. Decían que había tratado a un hombre como a un dios, una ofensa imperdonable. Era una excusa, una acusación ridícula, pero era la misma que, 70 años antes, había llevado a Sócrates a beber la cicuta. Sus discípulos le rogaron que se quedara, que se defendiera en los tribunales, que usara su lógica para destrozar la acusación. Pero Aristóteles, que conocía bien el alma de las ciudades y la irracionalidad de las multitudes, negó con la cabeza. Vio en sus jueces no la búsqueda de la verdad, sino la sed de venganza. Y en un acto de suprema y amarga lucidez, tomó su decisión. Reunió a sus amigos en el jardín del Liceo y les explicó su partida. No era un acto de cobardía, les dijo, sino un último servicio a la sabiduría. Con una calma triste, pronunció las palabras que quedarían para la historia. No permitiré que Atenas peque 2 veces contra la filosofía. Y esa misma noche, se embarcó y dejó la ciudad para siempre. Se refugió en Calcis, una vieja propiedad de su familia materna. Ya era un hombre anciano, y el viaje y la amargura lo habían debilitado. Pero no se dedicó a descansar. Sus últimos meses de vida fueron una carrera contra el tiempo. Con la ayuda de su discípulo más leal, Teofrasto, se encerró en su estudio y se dedicó a la tarea más importante de su vida: ordenar su inmensa biblioteca de manuscritos. Cada rollo de papiro contenía un pedazo de su mente, sus estudios sobre los animales, sus tratados de lógica, sus reflexiones sobre la ética, la política, la poesía. Sabía que su cuerpo se apagaba, pero que esas palabras, si lograban sobrevivir, eran su única oportunidad de inmortalidad. Murió al año siguiente, en el exilio, y con su muerte, comenzó la verdadera y más increíble aventura de su obra. Teofrasto heredó la biblioteca, pero a su propia muerte, los manuscritos cayeron en manos de una familia que no entendía el tesoro que tenía. Para protegerlos de reyes que querían robarlos, los escondieron en un sótano húmedo en una ciudad de Asia Menor. Y ahí se quedaron. Por casi 200 años. Olvidados. El papel se deshacía, la tinta se borraba. La obra del pensador más grande de la historia era lentamente devorada por el tiempo y la humedad. Parecía que el exilio final de la razón sería el olvido. Pero un día, siglos después, un soldado romano, o quizás un coleccionista de libros, los encontró. Estaban casi destruidos, pero eran recuperables. Los llevaron a Roma, y de ahí, con el tiempo, los sabios árabes los tradujeron, los estudiaron, y los preservaron durante la Edad Oscura de Europa. Y muchos siglos más tarde, esos mismos textos, que habían sobrevivido a la humedad de un sótano y al olvido de la historia, volvieron a Occidente. Y cuando los eruditos de la Edad Media y el Renacimiento los leyeron, fue como si una luz cegadora se encendiera en una habitación que había estado a oscuras por 1000 años. Descubrieron en esos papiros fantasmas las reglas de la lógica, los fundamentos de la ciencia, las bases de la política y la ética. Y así termina esta historia. La del hombre, Aristóteles, que murió en el exilio, casi olvidado. Pero la de su mente, que emprendió un viaje increíble a través de los siglos para cumplir el destino que él siempre supo que tenía: ordenar el mundo, no con una espada, sino con el poder inmortal de la razón.